Mi nombre es Heitor. Tengo 74 años y, hasta hoy por la mañana, me consideraba el hombre más afortunado del mundo. No por dinero, ni por salud, que ya no es la de un muchacho, sino por un sueño que cultivé, regué y pagué durante más de 365 días. El sueño de llevar a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, al viaje de sus vidas. Y hoy era el día de la cosecha. La casa, desde las 6 de la mañana, pulsaba con una energía que no sentía desde que mi esposa, mi Clara, vivía. Las maletas, todas nuevas e iguales, un regalo mío, estaban alineadas en la sala como soldados listos para una expedición gloriosa. Mis nietos, la pequeña Laura de 8 años y Juan de 12, corrían de un lado para otro, con los rostros iluminados por una alegría que era mi mejor paga. Hablaban de los toboganes del resort, de la playa de arena blanca, de los delfines que quizás verían. Mi hija, Camila, y su esposo, Ricardo, parecían igualmente felices. Revisaban los pasaportes, tomaban fotos con el celular. Yo veía el alivio en sus rostros, la perspectiva de una semana lejos de los problemas, del trabajo, de las cuentas. Y yo, el patriarca, el proveedor silencioso de esta felicidad, sentía un orgullo que apenas cabía en mi pecho. Este viaje no fue un capricho, fue mi gran proyecto del último año. Desde que recibí el dinero de la venta de un pequeño terreno que heredé de mis padres, decidí que no lo guardaría para mí. ¿Para qué? Un viejo solo no necesita mucho. Decidí transformarlo en el mayor recuerdo que podría darle a mi familia. Y no escatimé en nada. Fueron meses de investigación secreta. No quería un paquete de viaje cualquiera. Quería la realeza. Conseguí pasajes en primera clase para todos. Reservé la suite presidencial del mejor resort del Caribe, esa con piscina privada en el balcón. Contraté paseos en barco, cenas en restaurantes exclusivos, todo de primera. Era mi testamento en vida, una declaración de amor en forma de experiencia. Y ellos, claro, no sabían de estos detalles lujosos. Para ellos, sería una sorpresa tras otra. «Ah, bueno, olvidaste el protector solar, ¿verdad?», gritó la pequeña Laura abrazándome las piernas. «No, mi princesa, el abuelo pensó en todo», respondí, acariciando su cabello, y realmente creía que lo había hecho. A las 10 en punto, el coche que nos llevaría al aeropuerto tocó la bocina frente a la casa. Era una van grande, espaciosa, que yo mismo había contratado para que fuéramos todos juntos y cómodos. El momento llegó. «Vamos, familia, la aventura nos espera», anuncié, con la voz más jovial que pude, tomando el asa de mi maleta. Y fue ahí que el mundo, mi mundo feliz y perfecto, dejó de girar. «Papá, espera un minuto», dijo Camila. Su voz no era la voz excitada de mi hija que se iba al Caribe. Era una voz fría, calmada, con un tono de finalidad que me heló la espina dorsal. Ricardo, mi yerno, se paró a su lado. Mis nietos, sintiendo el cambio en el aire, dejaron de correr. «¿Qué pasa, mija? Se nos hace tarde», dije, aún con una sonrisa en los labios, una sonrisa que estaba a punto de morir. Respiró hondo, como quien se prepara para dar una mala noticia a un empleado. «Papá, necesitamos hablar. Ricardo, los niños y yo hemos hablado mucho de esto en las últimas semanas. Y votamos. Votamos». La palabra sonó extraña. Una familia no vota. Una familia conversa, ama, pelea, pero no vota, como si yo fuera una ley a ser aprobada o vetada. «Hemos decidido», continuó, sin poder mirarme a los ojos, «que es mejor que usted ya no venga con nosotros en este viaje». El silencio que siguió fue lo más violento que he experimentado. Fue un puñetazo al aire que me dejó sin aliento. Miré su rostro buscando una señal de broma, pero no la había. Solo había una determinación fría. «¿Qué?», fue la única palabra que mi garganta pudo producir. Como que «no voy». Fui yo quien... Yo planeé todo. Y estamos muy agradecidos por eso, papá.
De verdad, dijo Ricardo con su voz mansa de quien siempre está de acuerdo con su esposa. Pero, seamos honestos, usted ya no está para el ritmo de un viaje así. Camina muy lento. Se queja del calor, se queja de la comida si es muy diferente. Íbamos a terminar pasando toda la semana preocupados por usted, en lugar de relajarnos. Pero, intenté argumentar, pero Camila me interrumpió. Papá, piensa en los niños. Quieren correr, jugar, subirse a los toboganes, y usted no podría seguirles el paso. Terminaría quedándose solo en el cuarto del hotel, de mal humor. Arruinaría la diversión de todos, ¿entiende? Sería una carga, dijo. Solo queremos disfrutar. Y con usted no se puede. Disculpe. Una carga. Yo era una carga. Mi presencia, mi amor, era un fardo que no estaban dispuestos a llevar en su viaje de lujo. Y entonces vino el golpe final. La frase que selló mi destino esa mañana. Con un suspiro de impaciencia, como si le explicara lo obvio a un niño, Camila dijo: «Papá, entienda, el lugar de los viejos es en casa, viendo la televisión, descansando, no estorbando en las vacaciones de los demás». Sonrió, una sonrisa pequeña, condescendiente. Y Ricardo sonrió también. Y lo peor, la puñalada final en mi corazón de abuelo. Mis nietos, viendo a sus padres sonreír, rieron también. Una risita corta, ahogada, pero que para mí sonó como una carcajada de demonios. No entendían la crueldad de lo que estaba pasando, pero su risa era la prueba de que la lección de desprecio ya estaba siendo bien aprendida. Miré sus rostros, mi familia, y sentí como si estuviera viendo a un grupo de extraños. Extraños para quienes mi utilidad había expirado en el momento en que se emitieron los vouchers del viaje. Yo era el envoltorio que se tira después de abrir el regalo. Podría haber gritado. Podría haberles echado en cara que cada centavo de ese viaje salió de mi bolsillo. Podría haber tomado los boletos y haberlos roto frente a ellos. Pero, ¿de qué serviría? No podía obligarlos a amarme, a respetarme. La votación ya se había hecho. Había perdido. Entonces, como me enseñó mi padre, cuando no te queda nada, todavía te queda la dignidad. Respiré hondo. El dolor en mi pecho era una herida abierta, pero mi rostro no demostró nada. Enderecé los hombros y forcé una sonrisa calmada, casi serena, que vi que los asustó más que cualquier grito. «Está bien», dije con una voz sorprendentemente firme. «Tienen razón, un viejo como yo solo estorbaría. Pueden irse, disfruten el viaje, disfrútenlo mucho». Se quedaron desconcertados por un segundo. Esperaban una pelea, una escena. Mi aceptación pasiva los sacó de su guión. Pero la prisa y la emoción del viaje pronto tomaron el lugar de cualquier remordimiento que pudieran tener. «Qué bueno que lo entiende, papá», dijo Ricardo aliviado. Tomaron las maletas, me dieron besos apresurados en la mejilla, como si nada hubiera pasado. «Te llamamos desde allá», gritó Camila, ya desde la puerta. Me quedé parado en la sala mientras entraban en la van. Vi al conductor meter las maletas, mis maletas de diseñador, en el maletero. Vi a mis nietos saludando desde la ventanilla trasera y vi el coche partir, llevándose con él a mi familia, mi sueño y mi corazón destrozado. Cerré la puerta. La casa estaba silenciosa, el silencio de la humillación. Caminé hasta el teléfono, que estaba sobre la mesita donde aún reposaban los sobres con los vouchers y los boletos, todos a mi nombre. Tomé el auricular. Mi mano no temblaba. Marqué el número de la agencia de viajes de lujo que había organizado todo. «Buenos días. Habla de la agencia de viajes. ¿En qué puedo ayudarle?», dijo una voz profesional. «Buenos días», respondí. «Mi nombre es Heitor. Me gustaría cancelar una reserva». «Sí, la reserva a mi nombre, para la suite presidencial en el Gran Caribe Resort, y también los 4 boletos de primera clase que la acompañan». «Sí, sé que la tarifa no es reembolsable. No hay problema. Puede cancelarla de todos modos». «Gracias». Colgué el teléfono. El acto estaba consumado. Me dijeron que el lugar de los viejos es en casa. Y, por primera vez en mi vida,
Estuve completamente de acuerdo, porque es en nuestra propia casa, en el silencio de nuestro propio hogar, donde tomamos nuestras decisiones más importantes. Dígame usted, ¿qué habría hecho en mi lugar? ¿Se habría tragado la humillación en nombre de la falsa paz familiar? Y cuénteme, por favor, desde qué ciudad o país mi voz, que intentaron silenciar, ha logrado llegar hasta usted. Después de colgar el teléfono, el silencio en la casa era absoluto. No era el silencio pacífico de un hogar tranquilo, sino el silencio ensordecedor de un campo de batalla tras la carnicería. Había disparado mi primer y único tiro. Ahora me quedaba esperar y convivir con los escombros dentro de mí. Me senté en mi sillón, el que tiene la marca de mi cuerpo y el olor de mis años. Y, en ese silencio, las palabras de mi hija, Camila, comenzaron a resonar, no como un recuerdo, sino como si todavía estuviera allí, frente a mí, pronunciando su sentencia. Cada palabra era un fragmento de vidrio, y mi mente, contra mi voluntad, se ponía a pisar cada uno de ellos. El lugar de los viejos es en casa. Qué ironía tan cruel. Esta casa. Miré a mi alrededor. Vi las paredes que pinté, el suelo que enceré, la estantería de libros que monté con mis propias manos. Esta casa no era solo mi lugar. Durante años, fue el refugio de ellos. Fue aquí, a donde Camila corrió, llorando a mares, cuando le rompieron el corazón por primera vez. Fue en este sofá donde Ricardo, mi yerno, se sentó, cabizbajo, cuando su primera empresa quebró, pidiendo mi ayuda, mi dinero, para recuperarse. Esta casa era su puerto seguro, el hospital para sus heridas, la fortaleza que los protegía del mundo. Y ahora que se sentían fuertes, transformaron mi fortaleza en mi prisión. El recuerdo de la quiebra de Ricardo vino con la fuerza de una marea. Tenía el sueño de abrir una pequeña empresa de importación. Tenía labia, pero no capital ni juicio. Yo, en mi deseo de ver a mi hija feliz y a su marido realizado, cometí una locura. Vendí un pequeño juego de joyas que heredé de mi madre y que guardaba para darle a mi nieta Laura en su boda. Eran piezas antiguas, con un valor sentimental que superaba con creces el valor financiero. Pero las vendí. Le entregué el dinero. Es para el futuro de ustedes, le dije. El negocio quebró en un año. El dinero se esfumó. Y nunca más oí un gracias o un lo siento. Y hoy para él yo era solo una carga. La carga del hombre cuyo sacrificio usó y descartó. Votamos. La frialdad de esa palabra. Votamos. Como si yo fuera un proyecto de ley. Una propuesta a ser desechada por la mayoría. Una familia no debería ser una democracia de votos, sino una monarquía de afecto, donde el amor de los padres y el respeto de los hijos son la única ley. Recordé cuando decidieron casarse. La fiesta que querían era mucho más grande de lo que podían pagar. Yo no voté, trabajé. Hice horas extras durante 6 meses en mi antigua profesión de relojero, reparando los delicados engranajes de los relojes de otros hasta altas horas de la noche, para que la fiesta de bodas de mi hija fuera perfecta. Mis ojos, cansados de forzar la vista bajo la lupa, me dolían. Pero mi corazón estaba feliz. Ese día, en la fiesta, me agradecieron en sus discursos. Hoy, usaron su mayoría para botarme fuera de la propia felicidad que ayudé a construir. Caminas muy lento. Esa, de alguna manera, dolió más que las otras. La acusación de mi lentitud. Miré mis propias manos, las venas saltadas, las manchas de la edad. Son las manos de un hombre que pasó 40 años inclinado sobre mecanismos diminutos, reparando el tiempo para los demás. Toda mi vida fue un ejercicio de paciencia, de calma, de precisión. Nunca tuve prisa y usé esa calma para construir, para proveer. Recordé cuando Camila era pequeña y enfermó. Una fiebre que no cedía. Pasé 3 noches en vela a su lado, sosteniendo su manita caliente,
cantándole canciones de cuna, sin prisa porque la noche terminara, solo rezando para que mejorara. Caminé despacio por los pasillos oscuros de la casa para no despertarla. Y hoy, mi lentitud es un crimen. Corrí toda mi vida para que ellos pudieran tener una vida de comodidades y facilidades. Corrí para pagar las mejores escuelas, los cursos de idiomas, las clases de ballet. Corrí para estar en 2 lugares a la vez, en mi trabajo y en sus vidas. Y mi recompensa, ahora que mis piernas están cansadas, es el desprecio por mi falta de prisa. Y la risa. Ah, la risa. La risa de mis nietos. Eso era sal en la herida abierta. No los culpo. Los niños son espejos. Solo reflejaron la imagen que sus padres les mostraron. Pero el dolor fue inmenso. Recordé el año pasado, en el cumpleaños de Juan. Su sueño era tener una casa en el árbol. Una casa de verdad como en las películas. Ricardo, su padre, se lo prometió, pero nunca tuvo tiempo. Entonces yo, el abuelo lento, pasé un mes entero, todos los días, subiendo y bajando escaleras, aserrando, clavando, lijando. Me dolían las rodillas, la espalda me gritaba por la noche. Pero cuando la casa estuvo lista y vi el rostro de mi nieto, su alegría pura, su abrazo apretado a mi cuello, su «Abue, eres el mejor del mundo», todo el cansancio desapareció. Esa risa de alegría era mi medalla de oro. Y hoy, en la sala de mi casa, oí esa misma risa, pero transformada en burla, en desprecio. Sus padres, en un solo acto de crueldad, les enseñaron a mis nietos que el abuelo que construye sus sueños es también un blanco digno de risa. Mientras me ahogaba en estos recuerdos, me daba cuenta del patrón. Su abandono no comenzó hoy. Hoy fue solo la declaración oficial. Se había estado construyendo en los pequeños detalles, en las visitas que se hacían cada vez más cortas, en los almuerzos de domingo en los que pasaban más tiempo mirando sus celulares que a mí, en las historias que empezaba a contar y que eran interrumpidas por un bostezo o un «papá, eso ya lo contaste». Fueron, lentamente, empujándome al margen de sus vidas. Me convertí en el proveedor invisible, el hombre cuya tarjeta de crédito siempre era bienvenida, pero cuya compañía era una obligación, una carga. El viaje, entendí en esa mañana solitaria, no era el problema, yo era el problema. Mi presencia física les recordaba su dependencia, su deuda de gratitud, y querían vacaciones no solo de sus trabajos, sino de mí. Al final de esa mañana de tortura y reflexión, mi dolor no había disminuido, pero algo dentro de mí se había solidificado. La duda, la culpa, las ganas de quizás llamar de vuelta y decir que todo fue un malentendido, todo eso desapareció. Repasé cada sacrificio, cada noche mal dormida, cada sueño pospuesto, y los comparé con la moneda de desprecio con la que me pagaron. La cuenta no cuadraba, y entendí, con una claridad que solo el dolor más profundo puede traer, que mi llamada a la agencia de viajes no había sido un acto de ira irreflexiva, había sido un acto de contabilidad, el primer y necesario paso para, finalmente, comenzar a saldar las cuentas de mi propia vida. Creían que me habían dejado atrás. Mal sabían que estaba a punto de adelantarlos, y con gran estilo. Después de una mañana entera reviviendo los fantasmas de mi pasado y las heridas de mi presente, la tristeza en mi pecho no disminuyó, pero cambió de forma. Dejó de ser un agua turbia de autocompasión y se solidificó, convirtiéndose en un bloque de hielo, frío, pesado y con bordes afilados. Ya no era una víctima, era un hombre con una misión. La contabilidad de mi alma estaba hecha. Ahora era hora de preparar la auditoría, y el balance final sería presentado en el lugar más público y humillante que pude imaginar, el aeropuerto. Lo primero que hice fue reconocer mis limitaciones. Era un buen relojero, entendía de engranajes y paciencia, pero el mundo de las leyes, de las letras pequeñas de los contratos, era un mecanismo demasiado complejo para mí. Mi primer acto de poder, por lo tanto, fue un acto de humildad. Necesitaba un general para mi guerra,
Usé el celular que me dieron, el arma del crimen que se convertiría en el arma de la justicia, y busqué a los mejores abogados de la ciudad. No quería un abogado de familia que intentaría una reconciliación. Quería un estratega, alguien que entendiera de contratos, de responsabilidad civil y que no tuviera miedo de una pelea. El nombre que me saltó a la vista fue el de una mujer, la doctora Isabela Matos, conocida por su enfoque implacable y su defensa feroz de sus clientes. La llamada fue al principio difícil. Yo era solo la voz de un viejo, sin cita previa, tratando de romper el bloqueo de una secretaria eficiente. Pero insistí. Dígale que el asunto es una anulación de servicio de alto lujo que involucra abuso de confianza familiar y daño moral, y que mi tiempo es corto. Para mi sorpresa, me atendió. Su voz era exactamente como la imaginé, precisa, profesional, sin rodeos. Le conté la historia, toda, la preparación del viaje, el sueño, el pago, la escena en la puerta de mi casa, las palabras de mi hija, la risa de mis nietos, la llamada para cancelar todo. No me lamenté, simplemente relaté los hechos, como un mecánico describe un motor averiado. Cuando terminé, hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que duró quizás unos 10 segundos, pero que para mí pareció una hora. Pensé que me iba a despachar, a decir que era solo un drama familiar. Pero cuando habló, su voz tenía un nuevo timbre, una mezcla de indignación y, me atrevo a decir, admiración. «Señor Heitor», dijo, «déjeme ver si entendí. Usted pasó un año pagando por una experiencia de lujo para su familia. Lo humillaron, lo excluyeron y lo dejaron atrás. Y usted, en lugar de lamentarse, usó la única arma que tenía, su propio nombre en el contrato, y canceló todo. ¿Es así?» «Exactamente, doctora», respondí. «Señor Heitor, lo que usted hizo no fue un acto de ira. Fue un acto de recuperación de la posesión de su propia dignidad. Es perfectamente legal, moralmente justificable y, si me permite un comentario personal, absolutamente brillante. Estoy interesada. ¿Qué necesita de mí?» En ese momento sentí una oleada de alivio. Ya no estaba solo en mi trinchera. Había encontrado a mi general. Le expliqué lo que quería. No quería demandarlos. No quería su dinero. Quería que sintieran el impacto total de sus acciones. Y quería estar preparado para la llamada que, sabía, vendría desde el aeropuerto. «Excelente», dijo la doctora Isabela. «Vamos a analizar sus armas». Pasé la siguiente hora fotografiando con el celular y enviándole todos los documentos del viaje, los comprobantes de pago de mi tarjeta de crédito, los vouchers de la suite presidencial, los boletos electrónicos de primera clase, todos con mi nombre como titular. Ella y su equipo hicieron un análisis rápido y me devolvió la llamada con mi plan de batalla claro y devastador. «La primera noticia es buena», dijo. «Como titular de la compra y de la tarjeta, usted tenía todo el derecho de cancelarlo todo. Ellos, legalmente, no pueden hacer nada. No son sus dependientes legales y el viaje era un regalo, una liberalidad que usted tenía el derecho de revocar en cualquier momento, especialmente después del abuso de confianza». «¿Pero y el dinero?», pregunté. La agencia dijo que no era reembolsable. «Y aquí viene la parte más hermosa, señor Heitor», dijo, y pude sentir la sonrisa en su voz. «No es reembolsable en efectivo en su cuenta, efectivamente, pero según las cláusulas del contrato de lujo que usted firmó, en caso de cancelación por parte del titular, el valor total, cada centavo, se convierte en créditos de viaje. Un crédito con una validez de 5 años, intransferible en la aerolínea y en la cadena de hoteles. Es decir, el dinero no se perdió, simplemente cambió de forma». La revelación me golpeó con una fuerza tremenda. Entonces, empecé a decir, «Exactamente», me completó. «El dinero que ellos tiraron a la basura, el sueño que despreciaron, ahora es su pasaporte para ir a donde usted quiera, cuando quiera.
No solo perdieron el viaje al Caribe, ellos, con sus propias manos, le compraron la vuelta al mundo. La ironía era tan perfecta, tan poética, que casi me río. Ahora, la estrategia para la confrontación, continuó, con la voz de nuevo seria y enfocada. El plan es el silencio. Usted no va a contestar ninguna llamada o mensaje de ellos hasta el momento en que estén en el aeropuerto. Déjelos ir hasta allá. Déjelos pagar el coche caro. Déjelos arrastrar las maletas nuevas. Déjelos llegar al mostrador de check-in, llenos de arrogancia y certeza. La humillación pública es un componente esencial de la lección. Me instruyó sobre qué hacer cuando llamaran, desesperados. Sea breve, mantenga la calma, no grite, no los acuse. Simplemente declare los hechos. Su poder no reside en la ira, sino en su calma inquebrantable. Usted es el juez, solo lea la sentencia. Pasamos la siguiente media hora ensayando. Yo, el viejo relojero, aprendiendo un nuevo oficio, el de sereno verdugo. El resto del día fue la más larga de las esperas. Caminaba por mi casa silenciosa, sabiendo que a pocos kilómetros, la casa de mi hija estaba de fiesta. Los imaginaba terminando de hacer las maletas, probándose los trajes de baño nuevos, hablando de los restaurantes donde cenarían, y yo era el fantasma que pagaba por esa fiesta, pero que ya no estaba invitado. Mi celular vibraba con los mensajes que llegaban. «Papá, estamos saliendo de casa. El tráfico está horrible, pero llegamos a tiempo», decía uno de Camila. «Abue, estoy pero tan emocionada, voy a nadar con los delfines», decía otro de mi nieta. Cada mensaje era un pequeño puñal, pero, en lugar de herirme, solo afilaban mi resolución. Finalmente, llegó la hora. Calculé el tiempo de tránsito, la antelación para el vuelo internacional. Estarían allí, en el mostrador de primera clase, listos para comenzar el viaje de sus sueños. Mi teléfono sonó. El nombre de Camila brillaba en la pantalla. Miré el aparato, ese pequeño rectángulo de vidrio y metal, el escenario de mi humillación y ahora el púlpito de mi justicia. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Respiré hondo. Recordé su risa. Recordé la palabra carga. Recordé la frase, el lugar de los viejos es en casa. Entonces contesté. El telón de mi teatro particular se estaba abriendo, y el espectáculo, sabía, sería de una claridad inolvidable. El teléfono sonaba en mi sala. El sonido estridente era el único ruido en la casa silenciosa, una alarma que anunciaba que el momento había llegado. Miré el nombre de Camila brillando en la pantalla. Respiré hondo. Todo el dolor, toda la humillación de las últimas horas se concentraron en ese instante. Ese ya no era el teléfono de mi hija, era la línea del frente de mi batalla. Contesté según el guión que preparé con la doctora Isabela. Al otro lado, el caos. Oía el ruido de un aeropuerto abarrotado, los anuncios por los altavoces, el llanto ahogado de mi nieta. Y por encima de todo, la voz de mi hija. Un susurro sibilante de furia y pánico. «Papá, ¿qué hiciste?», dijo, sin siquiera un «hola». «La mujer del mostrador de primera clase dice que nuestros boletos están cancelados, que toda la reserva del hotel está cancelada. Debe ser algún error estúpido de tu tarjeta de crédito. Llama al banco, arréglalo. Ahora, nuestro vuelo sale en 1 hora». Oía su voz y podía pintar la escena en mi cabeza. Podía verlos allí, en el mostrador de mármol de primera clase, rodeados de sus maletas de diseñador. Podía ver su arrogancia inicial deshacerse, la incredulidad transformarse en ira. Podía ver el rostro de mi yerno, Ricardo, pálido, mirando a los lados, preocupado por la gente que los observaba. La imagen de familia perfecta y exitosa que tanto se esforzaban por proyectar estaba empezando a resquebrajarse frente a un público de extraños. Dejé que terminara su orden. Dejé que su desesperación resonara por la línea, y entonces
Con la calma de un relojero ajustando un engranaje diminuto, respondí: «No hubo ningún error, mija. Y no fue un error de la tarjeta. Fui yo quien canceló». El silencio al otro lado fue tan absoluto que por un instante pensé que se había cortado la llamada. Casi podía oír el mecanismo de su cerebro trabándose, intentando procesar una realidad que no encajaba en su visión del mundo, donde yo era solo un viejo pasivo y obediente. «¿Tú qué?», tartamudeó. «¿Por qué? ¿Te volviste loco? Arruinaste las vacaciones de tu familia, las vacaciones de tus nietas. Y entonces, la metamorfosis». La ira, al ver que no funcionaría, dio paso a su prima más peligrosa, la manipulación sentimental. Su voz cambió, se volvió llorosa, suplicante. Era la voz de la actriz que sabe que su papel principal está en riesgo. «Papá, papi, por favor, perdóname». Empezó a llorar. «Lo que dijimos esta mañana fue una broma. Una broma horrible, idiota, de pésimo gusto. No lo decíamos en serio. Te amamos, papi. Queremos que estés aquí con nosotros. Nos equivocamos. Por favor, perdóname. Vuelve a llamar a la agencia. Reactiva todo. Todavía hay tiempo. Hazlo. Hazlo por los niños. Laurita no para de llorar. Quiere a su abuelo». Era una actuación digna de un premio. El arrepentimiento falso, nacido no de la culpa, sino del pánico. Las lágrimas no eran por el dolor que me causaron, sino por la suite presidencial que estaban perdiendo. Y lo más bajo de todo, usar el nombre de mi nieta, usar el amor puro de una niña como escudo para su propia codicia. En ese momento sentí una pena inmensa, pena no por mí, sino por ellos, por la pobreza de su espíritu, por la incapacidad de sentir un remordimiento genuino. Eran como actores que, después de apuñalar al protagonista, intentan arreglar el destrozo diciendo que la sangre era pintura y el cuchillo, de juguete. Pero mi herida era real. «Camila», dije, y mi voz era la de un hombre que ya no tenía nada que perder. Escuché lo que dijeron, y por primera vez en mi vida, decidí tomarme sus consejos en serio. «¿Qué consejos, papá? No estoy entendiendo», sollozaba. «Ustedes me dijeron que mi lugar, el lugar de un viejo, es en casa, viendo la televisión. Entonces, es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy sentado en mi sillón favorito, en la paz de mi casa. La televisión está puesta en un documental sobre la vida marina. Es muy relajante. Tenían razón». Hubo otro silencio de shock. Se dio cuenta de que su actuación no estaba funcionando, que el guión había cambiado y ya no sabía sus líneas. «También me dijeron que yo era una carga», continué, impasible, «que caminaba muy lento, y estoy de acuerdo. Merezco unas vacaciones a mi propio ritmo, sin estorbar a nadie». «Papá, por favor», intentó interrumpirme, la voz ahora un hilo de pura desesperación, pero no la dejé. Era mi turno de hablar, mi monólogo final. Así que tomé una decisión. Decidí usar el crédito que recibí por la cancelación de su viaje, ya que la tarifa no era reembolsable, para hacer algo para mí, algo a mi ritmo. Hice una pausa, la pausa final, la pausa del verdugo antes de soltar la hoja de la guillotina. Acabo de usar el crédito de su suite presidencial y de sus pasajes de primera clase para comprar un crucero. De vuelta al mundo, solo, parte en 2 semanas y dura 6 meses. Supongo que, para cuando regrese ustedes, que son tan jóvenes y llenos de iniciativa, ya habrán encontrado un nuevo lugar para vivir. Y entonces, antes de que pudiera gritar, llorar o insultarme, pronuncié las últimas palabras que oiría de mí en mucho, mucho tiempo. «Disfruten el aeropuerto. Adiós, mija». Colgué. Inmediatamente, el aparato comenzó a sonar de nuevo. Era Ricardo. Dejé que sonara. Sonó, 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 hasta que cayó en el silencio. Sabía que, a partir de ese momento, mi vida sería diferente. Me senté en mi sillón.
El documental en la televisión mostraba tortugas gigantes nadando lentamente en el océano azul. Las observé, lentas, sabias, indiferentes a las tormentas de la superficie. Imaginé la escena en el aeropuerto, el shock, la humillación, el rostro de los otros pasajeros, la furia impotente, el castillo de arena de sus sueños, construido sobre los cimientos de mi generosidad y mi amor, desmoronándose con la marea de la verdad. No sentí alegría, no sentí el placer de la venganza. Lo que sentí fue una liberación, una sensación de ligereza, como si un peso que había cargado en mi espalda durante años, el peso de la ingratitud, de la desvalorización, finalmente hubiera sido removido. Me dieron la espalda en el momento en que más anhelaba su compañía. Y yo, a cambio, usé la oportunidad para darles lo único que nunca tuvieron, una lección sobre las consecuencias. Allá, en medio del ruido del aeropuerto, el viaje de sus sueños terminó. Aquí, en el silencio de mi casa, mi verdadero viaje, el viaje de vuelta a mí mismo, apenas estaba comenzando. Después de colgar el teléfono, un silencio pesado se apoderó de mi sala. Había dictado la sentencia, había cerrado el libro, pero sabía que la historia no terminaría allí. La bestia, cuando está herida, no retrocede. Ataca con una desesperación ciega. Y mi familia, en ese momento, era una bestia herida. Mi celular, que había dejado sobre la mesa, comenzó a vibrar. Y no paró más. Era una danza frenética de luz y sonido. Primero, el nombre de Camila. Luego, el de Ricardo. Las llamadas, no contestadas, daban paso a una avalancha de mensajes de texto. No los leí, pero podía imaginar el contenido. La progresión de la ira a la súplica, de la súplica a la amenaza, de la amenaza a la pura y patética desesperación. Me levanté y apagué el aparato. No por ira, sino por una necesidad de silencio. Necesitaba espacio para respirar, para absorber la enormidad de lo que había hecho. Había, en un solo acto, implosionado mi propia familia. El dolor era inmenso, un dolor de amputación, pero por debajo había una extraña y nueva sensación de ligereza. El peso de ser el proveedor, el facilitador, el solucionador de todos sus problemas había sido quitado de mi espalda. Pasé las siguientes horas en una especie de limbo. Caminé por la casa, toqué los objetos, cada uno un recuerdo. El portarretrato con la foto de ellos de niños. La marca en la pared de la cocina, de cuando Juan, mi nieto, chocó con su triciclo. Eran reliquias de un amor que ahora veía que había sido unilateral durante mucho tiempo. Entonces, alrededor del mediodía, oí el sonido que temía y esperaba. El sonido de un coche rechinando las llantas en mi calle, seguido de portazos. Miré por la ventana, por detrás de la cortina, y allí estaban, de vuelta del aeropuerto, la imagen de la derrota. Las maletas de diseñador, antes símbolos de estatus, ahora parecían trastos patéticos, arrojados de cualquier manera en la acera. Mis nietos lloraban, confundidos. Ricardo caminaba de un lado a otro, con las manos en la cabeza. Y Camila marchó hasta mi puerta con el rostro rojo, hinchado, transformado en una máscara de furia. Comenzó la segunda parte de la batalla por mi puerta. No tocó el timbre, aporreó la puerta. «Papá, abre esta puerta, abre ahora, sé que estás ahí, abre». Sus gritos resonaban en la calle silenciosa. Podía sentir a mis vecinos espiando por sus ventanas. La humillación que sufrieron en el aeropuerto, ahora la traían a mi puerta. Permanecí en silencio, el corazón latiendo fuerte contra mis costillas. Cada golpe en la puerta era como un golpe en mi pecho. Cuando los gritos no funcionaron, Ricardo intentó el enfoque racional. «Papá, hablemos como adultos. No puede hacer esto. Tenemos derechos. Somos sus hijos. Usted tiene una obligación con nosotros». Derechos. Obligaciones. Las palabras que usaban ahora eran las de un pleito judicial, no las de una familia. Y entonces el golpe más bajo se repitió, esta vez en vivo. Sandra puso a mi nieta, la pequeña Laura, frente a la puerta.
Abue. La vocecita de ella sonó ahogada por la madera. Por favor, abue, déjanos entrar. Quiero mi camita. En ese momento casi cedo. Las ganas de abrir la puerta, de abrazar a mi nieta y terminar con ese circo de horrores fue casi insoportable. Pero miré el folleto del crucero, que la agencia ya me había enviado por correo electrónico, y la foto de mi difunta Clara en la estantería. Y supe que ceder sería la traición final. Una traición a mí mismo, a la memoria de mi esposa, y a largo plazo, a los propios nietos, que aprenderían que el chantaje emocional es una herramienta que funciona. Respiré hondo y hice lo único que podía hacerse. Llamé a mi general. Doctora Isabela, soy yo. Heitor, están aquí, en mi puerta. Lo imaginé. Respondió calmada como siempre. No diga una palabra, no abra la puerta. Llego en 5 minutos, la caballería está en camino. Fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Pero, como prometió, un coche negro y elegante se detuvo frente a mi casa. De él descendió la doctora Isabela, con su maletín de cuero y su aire de quien no tolera absurdos. Caminó por mi jardín, ignorando las súplicas de Camila y los gruñidos de Ricardo, y se detuvo frente a ellos, creando una barrera profesional entre mi casa y su caos. «Señora Camila, señor Ricardo», dijo con voz cortante, «mi nombre es Isabela Matos, y soy la abogada del señor Heitor. Me ha pedido que les informe que no desea hablar con ustedes y que les pida que se retiren de su propiedad inmediatamente. ¿Quién es usted para decirnos qué hacer?», gritó Ricardo. «Esta casa también es nuestra. Él es nuestro padre». «Legalmente», dijo la doctora Isabela sin inmutarse, «esta casa es 100% propiedad de mi cliente. Y él como propietario tiene el derecho de decidir quién entra y quién sale. El hecho de que sea su padre les dio el privilegio de vivir aquí, no el derecho. Y ese privilegio ha sido revocado. Si no se retiran pacíficamente, me veré obligada a llamar a la policía por allanamiento de morada y alteración del orden público». La palabra policía hizo que retrocedieran. La humillación pública estaba a punto de convertirse en un problema legal. Fue cuando Camila, en un último acto de desesperación, se derrumbó en el suelo llorando. Un llanto convulsivo, teatral. «No puede hacer esto», le gritaba a la abogada, pero las palabras eran para mí, que sabía que estaba escuchando. «Lo amo. Es mi padre. Lo amo». Oír la palabra amor de su boca, después de todo lo que había pasado, fue la confirmación final de que estaba haciendo lo correcto. El amor, para ellos, era una moneda de cambio, una herramienta de manipulación para ser usada cuando todas las demás fallaban. Mientras la doctora Isabela manejaba la crisis afuera, tomé mi celular, abrí la aplicación de mensajes y le envié un único texto, un texto que sellaba mi futuro y cerraba mi pasado. «Doctora, gracias por todo. Por favor, en cuanto sea posible, inicie los trámites para modificar mi testamento, eliminando a mis hijos como herederos, y también elimíneme como su contacto de emergencia. Mi crucero parte en 2 semanas. Necesito que el pasado esté legalmente enterrado antes de embarcar». Vi a la doctora Isabela mirar su celular, leer mi mensaje y a continuación mirar a mis hijos con una expresión de finalidad. Les dijo algo en voz baja que no pude oír, pero el efecto fue inmediato. La lucha se desvaneció de ellos. El llanto de Camila se convirtió en un sollozo cansado. Ricardo, con los hombros caídos, la ayudó a levantarse. Reunieron a los niños y sin una mirada atrás, se subieron al coche. Los vi partir. Vi su coche doblar la esquina y desaparecer, quizás para siempre. La calle volvió a quedar en silencio. La guerra había terminado. La doctora Isabela tocó mi timbre. Abrí la puerta. «Se acabó, don Heitor», dijo con una sonrisa triste. «Usted es libre». Miré la calle vacía, el lugar donde habían estado. El dolor de la amputación era real. Pero por primera vez en muchos años, sentía que el resto de mi cuerpo, mi vida, mi alma, finalmente tenía una oportunidad de estar sano de nuevo.
Le había cerrado la puerta a mis hijos, pero acababa de abrir una ventana inmensa al resto del mundo, y estaba ahí afuera, esperándome. Después de que el coche con los escombros de mi antigua familia desapareciera en la esquina, mi abogada, la doctora Isabela, se quedó conmigo una hora más. Nos sentamos en mi sala, ahora silenciosa, y tomamos un café. Ella, con su calma profesional, me explicó los siguientes pasos legales: la modificación del testamento, las notificaciones formales. La escuchaba, pero parte de mi mente estaba lejos. Miraba la calle vacía y sentía el vacío que habían dejado. Era un vacío doloroso, como el de un diente extraído, pero sabía que, con el tiempo, el dolor daría paso a la curación. En los días que siguieron, me moví por la casa como un hombre que reaprende a caminar en su propio territorio. La ausencia del ruido, de la tensión, de las pequeñas humillaciones diarias, era palpable. Podía leer mi periódico en paz. Podía escuchar mis canciones antiguas sin que nadie se quejara del volumen. Podía cocinar lo que quisiera, a la hora que quisiera. Eran pequeñas libertades, pero para mí tenían el sabor de una revolución. La doctora Isabela fue mi ángel de la guarda. Se encargó de toda la burocracia con una eficiencia de hierro. Mi testamento fue rehecho. Mis nuevos beneficiarios eran instituciones de caridad y un fondo de estudios para mis nietos, condicionado a que me buscaran por voluntad propia cuando fueran mayores de edad, sin la influencia de sus padres. No los desheredé por venganza, sino para protegerlos en el futuro de la codicia que envenenó el alma de sus padres. Y entonces comencé los preparativos para mi gran aventura, el viaje de vuelta al mundo. Al principio, la idea parecía absurda, un impulso de ira, pero con cada día que pasaba, se volvía más real, más necesaria. Era mi declaración de independencia. 2 semanas después, estaba en el puerto, frente a un barco que parecía una ciudad flotante. Con mi única maleta en la mano y un boleto solo de ida al mundo, sentí un miedo delicioso. El miedo de un joven que se va de casa por primera vez. A los 74 años, estaba finalmente comenzando mi vida. El crucero fue mi universidad. Cada puerto, una nueva clase. En Lisboa, lloré al escuchar un fado, sintiendo la nostalgia de una patria que no conocía, pero que corría por mi sangre. En Roma, caminé por el Coliseo y me sentí pequeño ante la historia, dándome cuenta de que mis dramas personales eran solo un grano de arena en el reloj del tiempo. En Santorini, Grecia, vi una puesta de sol tan absurdamente hermosa que sentí la presencia de mi Clara a mi lado, como si susurrara: ¿ves, mi viejo? El mundo es mucho más grande que nuestra sala de estar. Yo, que pasé toda mi vida rodeado de mi familia, me vi rodeado de extraños. Y descubrí que los extraños, a menudo, pueden ser más amables que tu propia carne y sangre. Hice amigos. Una pareja de australianos que me enseñó a jugar a las cartas. Un profesor de historia jubilado de Canadá, con quien pasaba horas conversando sobre las guerras mundiales. Y, entre estos nuevos amigos, conocí a Sofía. Era una viuda de Buenos Aires, una mujer de sonrisa fácil y ojos que cargaban la misma melancolía sabia que sentía en mi pecho. Nos conocimos en la biblioteca del barco. Ella leía a Borges, yo, un libro sobre la historia de los relojes. Empezamos a conversar, y no paramos más. Descubrimos que compartíamos el mismo amor por la calma, el silencio, las historias que los lugares antiguos nos cuentan. Empezamos a explorar las ciudades juntos. Ella me mostraba la belleza de una escultura barroca. Yo le mostraba la genialidad del mecanismo de un reloj de torre. No era una pasión de telenovela. Era algo más raro y precioso. Una compañía de almas. En medio del viaje, cuando estábamos anclados en la costa de Croacia, una mañana, recibí un correo electrónico de la doctora Isabela. El asunto era para su consideración. Adjunto,
Había un archivo. Era una larga carta de Camila que había enviado al despacho de la abogada. Con el corazón oprimido la leí. No era una disculpa, era un ataque, un torrente de acusaciones y autocompasión. Me culpaba de su ruina financiera, me culpaba del trauma que había causado a los nietos. Decía que era un padre egoísta y cruel que prefirió gastar el dinero de la familia en un viaje fútil en lugar de cumplir con su obligación de mantenerlos. La carta terminaba con una exigencia, que les enviara una gran suma de dinero para que pudieran recomenzar. Leí cada palabra, y para mi sorpresa, no sentí ira, no sentí dolor. Lo que sentí fue nada, un vacío. La confirmación final y absoluta de que la persona que escribió esas líneas ya no era mi hija. Era una extraña, consumida por un veneno que ya no podía curar. Su carta fue su último y no intencionado regalo para mí. Fue mi absolución. Me liberó de cualquier vestigio de culpa que pudiera sentir. Tomé mi celular. Respondí al correo de la doctora Isabela con una sola frase. Doctora, por favor, bloquee a esta remitente y cualquier contacto futuro. Este asunto está para mí cerrado para siempre. Borré el correo y fui a encontrar a Sofía en la cubierta para tomar el desayuno, mirando el mar Adriático. 6 meses después, el barco atracó de vuelta en mi país. Bajé la rampa, no como el mismo hombre que embarcó. Estaba más bronceado, más delgado, pero, sobre todo, más ligero. Había visto el mundo y, en el proceso, me había redescubierto. Volví a mi casa y, por primera vez, no me pareció vacía, me pareció pacífica, mi santuario. Retomé mi vida, pero era una nueva vida. Me reencontré con los viejos amigos de mi barrio. Comencé un nuevo pasatiempo, la jardinería, inspirado en los jardines que vi en Italia. Y continué mi amistad con Sofía, por teléfono y por video. Hablamos de visitarnos pronto. El otro día, mi vecino Afonso me contó que vio a Ricardo trabajando como conductor de una aplicación y que Camila estaba trabajando como vendedora en una tienda de un centro comercial. Se las estaban arreglando, pagando un alquiler, viviendo la vida que la mayoría de la gente vive. La vida que siempre creyeron que estaba por debajo de ellos. No sentí alegría con la noticia, solo un asentimiento a la justicia silenciosa del universo, que al final siempre nos pone en nuestro debido lugar. Y aquí estoy, un viejo que fue condenado a quedarse en casa, pero que terminó encontrando su verdadero hogar en el mundo entero. La ironía final es que mis hijos, al intentar meterme en una caja, me dieron la mayor libertad de todas. La libertad de descubrir que mi felicidad no dependía de su aprobación, ni de su presencia. Dependía solo de mí. Y esa es una lección que, aunque llegó tarde, valió la pena el viaje para aprender. Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted y dígame desde qué ciudad me está escuchando, ¿eh? Y si siente en el corazón que hay más lecciones que podemos aprender juntos, suscríbase al canal. Así, se une a nuestra familia y no se pierde ninguna de las próximas historias que la vida aún tiene para contarnos. Un abrazo y quédense en paz.